Se avecina una tormenta en el sector agrícola. Los aranceles de Trump no son ninguna diversión para los agricultores como yo. Sí, en una palabra, incertidumbre. Contratos arrancados de la noche a la mañana. Buques de grano detenidos en los muelles. En solo un año, 7 de los socios agrícolas más cercanos de Estados Unidos se alejaron, eligiendo maíz canadiense en lugar del suministro estadounidense. Para los agricultores estadounidenses, no se trata solo de ventas perdidas. Es pan que falta en las mesas, alimento para el ganado que se agota y pequeños pueblos que ven desvanecerse su sustento. Uno por uno, los países están abandonando el maíz de Estados Unidos por la estabilidad, la tecnología y la confianza de Canadá. Ventajas que Estados Unidos ya no puede garantizar. Y cuando veas quiénes están en la lista, entenderás por qué esto no es solo un cambio de mercado. Es un punto de quiebre generacional. Número 7. Egipto. La primera grieta en los cimientos. El colapso de la dominación agrícola estadounidense no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con 7 traiciones calculadas que remodelarían para siempre la seguridad alimentaria mundial. Y todo empezó aquí. La llamada telefónica llegó a las 3 de la madrugada, hora de El Cairo. Un comprador egipcio de grano, con la voz tensa por el cansancio, estaba cancelando el mayor contrato de maíz que su país había firmado en 5 años. No por el precio, no por la calidad, sino por algo mucho más peligroso, la incertidumbre. No podemos construir nuestro suministro de pan sobre arena movediza, dijo en voz baja antes de colgar. Esa conversación marcó el comienzo del fin del maíz estadounidense en Egipto. Durante más de 3 décadas, los molinos egipcios habían confiado en envíos constantes desde Illinois a Iowa. El maíz impulsaba todo, desde el alimento para el ganado hasta el pan plano que alimenta a más de 100 millones de egipcios. Era una relación basada en la confianza, la consistencia y el tipo de fiabilidad agrícola que solo Estados Unidos parecía ofrecer. Pero luego llegaron las guerras comerciales, los giros de política, los tweets de medianoche capaces de remodelar mercados enteros con unos cuantos caracteres. Los importadores egipcios miraban con nerviosismo cómo se rompían contratos con otros países de la noche a la mañana, cómo los envíos se retrasaban por repentinas batallas arancelarias y cómo los acuerdos a largo plazo se disolvían en el fuego cruzado político. Los responsables de la seguridad alimentaria de Egipto empezaron a perder el sueño. Las reuniones de emergencia nocturna se volvieron rutina al ver cómo su salvavidas agrícola se convertía en balón político. El canal de Suez les traía grano de todo el mundo. Pero un porcentaje abrumador de su maíz provenía de una sola fuente que parecía cada vez más impredecible. Empezaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si estallara una disputa comercial mientras sus buques cargados de grano iban a mitad de travesía? ¿Y si nuevas sanciones volvieran de repente ilegales sus envíos de maíz? ¿Y si el viento político cambiara y Egipto se encontrara cortado de su principal fuente de alimentos sin previo aviso? El punto de quiebre llegó cuando un envío rutinario quedó retenido 2 semanas por requisitos de documentación reforzados que parecían diseñados más para el mensaje político que para la seguridad alimentaria. Las panaderías egipcias empezaron a racionar harina mientras maíz en perfecto estado permanecía en puertos estadounidenses sometido a inspecciones redundantes. La respuesta llegó de un lugar inesperado, Canadá. Los representantes de grano de Alberta no llegaron con presentaciones llamativas ni con agresivos discursos de ventas. Llegaron con algo mucho más valioso, una fiabilidad aburrida y predecible. Nada de drama político, nada de cambios de política a medianoche. Solo entregas de maíz constantes, con precios transparentes y contratos férreos que no desaparecerían por un rifirrafe diplomático. El enfoque canadiense era revolucionario por su sencillez. Contratos de precio fijo garantizados por 5 años. Cronogramas de entrega que no cambiaban según los humores políticos. Documentación que cumplía estándares internacionales sin requerir aclaraciones constantes. Especificaciones de calidad coherentes, medibles y garantizadas. El cambio ocurrió gradualmente y luego de golpe. El primer pedido egipcio a Canadá fue pequeño, un envío de prueba. El grano llegó exactamente en la fecha prevista. El papeleo fue impecable. La calidad superó expectativas. Sin retrasos, sin complicaciones, sin teatro político. Los operadores de los molinos egipcios no podían creer la diferencia. El maíz canadiense llegó con contenido de humedad calibrado con precisión para su maquinaria.
El procesado fue más fluido, se redujo el desperdicio y la eficiencia de producción aumentó notablemente porque la materia prima era tan consistente. En menos de 2 años, Egipto había firmado un acuerdo a 5 años con proveedores canadienses por una cifra anual enorme. El contrato incluía disposiciones para entregas de emergencia durante disrupciones del suministro, rutas de envío alternativas por varios puertos y garantías de calidad que de verdad significaban algo. Los exportadores estadounidenses de maíz ni siquiera sabían que estaban siendo reemplazados hasta que los pedidos simplemente dejaron de llegar. Las llamadas no se devolvían. Las conversaciones de renovación de contratos se pospusieron indefinidamente. La relación que había durado 3 décadas terminó no con una discusión, sino con silencio. Hoy, los molinos egipcios procesan maíz canadiense exclusivamente. El pan que alimenta a El Cairo procede de los campos de trigo de Saskatchewan. El ganado que abastece los mercados egipcios come forraje de Manitoba. Y los agricultores estadounidenses que antes contaban con los contratos egipcios ven cómo su grano se pudre en silos de almacenamiento mientras su teléfono permanece en silencio. El mensaje de Egipto fue claro, aunque nunca se dijera en voz alta, necesitamos seguridad alimentaria, no teatro político. La salida de Egipto envió ondas por los mercados globales. Pero lo que ocurrió después demostraría que la dominación agrícola de Estados Unidos era más frágil de lo que cualquiera imaginaba. Número 6. Corea del Sur. La revolución silenciosa del gigante tecnológico. Los importadores de grano de Seúl siempre se enorgullecieron de su eficiencia. En un país donde la tecnología transforma cada industria, los procesadores de alimentos surcoreanos esperaban que sus proveedores agrícolas estuvieran a la altura. Seguimiento en tiempo real, verificación con cadena de bloques, documentación digital verificable al instante desde un teléfono. El futuro de las cadenas de suministro de alimentos debía ser inteligente, conectado y transparente. Los proveedores estadounidenses de maíz seguían operando como si fuera. El punto de quiebre llegó durante una inspección rutinaria en el puerto de Busan. Un envío de maíz estadounidense permaneció semanas mientras las autoridades intentaban verificar su historia de origen. La documentación estaba dispersa por múltiples sistemas. Algunos documentos estaban escritos a mano. Otros requerían llamadas telefónicas para verificar su autenticidad. El sistema de seguimiento dejaba de actualizarse en cuanto el grano salía de suelo estadounidense. Los fabricantes de alimentos coreanos veían con frustración cómo sus líneas de producción se ralentizaban mientras los inspectores jugaban a detectives con papeles incompletos que pertenecían a un museo. Mientras tanto, un envío canadiense que llegó el mismo día fue procesado y distribuido en menos de 2 días. Cada grano podía rastrearse hasta el campo específico donde se cultivó. La documentación digital era instantánea, verificable y completa. Los compradores surcoreanos podían seguir el viaje del grano en tiempo real, desde suelo canadiense hasta las plantas de procesamiento en Corea. La brecha de eficiencia era abrumadora. Los fabricantes de alimentos coreanos no estaban comprando solo maíz, compraban certeza en la cadena de suministro. En una economía donde la entrega justo a tiempo lo es todo, las exportaciones agrícolas estadounidenses se habían convertido en un cuello de botella. Las fábricas coreanas no podían permitirse tener líneas paradas mientras los envíos de grano desaparecían en agujeros negros burocráticos. Los proveedores canadienses ofrecieron algo revolucionario: transparencia completa. Cada paso del proceso agrícola estaba documentado, verificado y accesible mediante plataformas digitales seguras. Los compradores coreanos podían comprobar prácticas agrícolas, inspeccionar medidas de control de calidad y seguir los envíos en tiempo real desde sus oficinas. La integración tecnológica era impecable. El grano canadiense llegaba con códigos QR que enlazaban a bases de datos integrales que mostraban desde las condiciones del suelo hasta las fechas de cosecha. Los resultados de humedad, proteína y pruebas de contaminación estaban disponibles al instante. Los procesadores de alimentos coreanos podían planificar sus calendarios de producción con una precisión sin precedentes. Cuando la división de alimentos de Samsung necesitó una gran partida de maíz para una nueva planta de procesado, ni siquiera consideró a proveedores estadounidenses. La licitación fue directamente a exportadores de Manitoba que podían garantizar ventanas de entrega precisas, seguimiento en tiempo real y verificación digital para cada envío. La fiabilidad era absoluta. Los proveedores canadienses cumplieron plazos de entrega con precisión de horas. Las especificaciones de calidad fueron consistentes hasta las décimas. La documentación fue perfecta cada vez.
Los fabricantes coreanos descubrieron que podían operar con colchones de inventario mucho menores porque las entregas canadienses eran tan predecibles. El cambio se aceleró cuando los reguladores surcoreanos introdujeron nuevos requisitos de trazabilidad. Los procesadores de alimentos necesitaban rastrear ingredientes de la granja a la fábrica con precisión documentada. Los proveedores canadienses ya contaban con sistemas basados en cadena de bloques que hacían que el cumplimiento fuera sencillo. Los exportadores estadounidenses seguían intentando digitalizar su registro documental. Los consumidores coreanos empezaron a exigir transparencia sobre el origen de sus alimentos, de dónde venían los ingredientes, cómo se cultivaban y qué métodos de procesamiento se usaban. Los proveedores canadienses podían ofrecer esa información al instante mediante plataformas accesibles al consumidor. Los proveedores estadounidenses no podían ni siquiera ofrecérsela a clientes industriales. En menos de 2 años, Corea del Sur había reestructurado toda su cadena de suministro de maíz alrededor de alianzas canadienses. Las ganancias de eficiencia fueron inmediatas, procesado más veloz, drástica reducción de retrasos por papeleo y 0 disrupciones en la cadena de suministro. Los fabricantes de alimentos coreanos pudieron enfocarse en la innovación en lugar de en la gestión logística. La alianza se extendió más allá del simple comercio de commodities. Empresas tecnológicas coreanas empezaron a colaborar con firmas agrícolas canadienses para desarrollar la próxima generación de equipos agrícolas. La inversión surcoreana en tecnología agrícola canadiense se disparó mientras ambos países construían cadenas de suministro integradas. Los exportadores estadounidenses de maíz miraron impotentes como uno de sus clientes más confiables desaparecía. No por política o disputas comerciales, sino por simple obsolescencia tecnológica. En la era digital, ser confiable ya no bastaba, había que ser inteligente, estar conectado y ser transparente. Corea del Sur eligió el futuro, y el futuro hablaba canadiense. Pero la precisión tecnológica de Corea del Sur no era nada comparada con la revolución de la cadena de suministro que estaba ocurriendo en el sudeste asiático. Número 5. Vietnam. El giro que lo cambió todo. El mensaje de texto tenía solo una docena de palabras, pero reescribió todo el comercio de grano del sudeste asiático. Cambiamos a proveedores canadienses con efecto inmediato, gracias por todo. Ese mensaje, enviado por el mayor fabricante de alimento para ganado de Vietnam a su proveedor estadounidense de maíz, puso fin a una relación comercial que había durado más de 2 décadas. Sin negociaciones, sin advertencias, sin segundas oportunidades, solo un giro silencioso que remodelaría el comercio agrícola en todo el Pacífico. La decisión de Vietnam no se tomó en una sala de juntas. Se tomó en los arrozales y las granjas pesqueras a lo largo del delta del Mekong, donde millones de agricultores estaban cansados de ver cómo sus costos fluctuaban según los estados de ánimo políticos de Estados Unidos. Cada vez que aumentaban las tensiones entre Washington y Pekín, los agricultores vietnamitas pagaban el precio. Los precios del maíz se disparaban durante las guerras comerciales. Los envíos se retrasaban cuando se enfriaban las relaciones diplomáticas. Los costos del alimento se volvían imposibles de predecir porque dependían del teatro geopolítico en lugar de los fundamentos agrícolas. Las operaciones de acuicultura vietnamitas, que producen camarón y pescado para los mercados globales, estaban desangrándose por la volatilidad de precios. Los agricultores no podían planificar los ciclos de cría cuando el costo del alimento cambiaba cada semana. Los operadores de piscifactorías no podían aceptar contratos internacionales porque no podían prever sus costos de insumos con 6 meses de antelación. La crisis se profundizó cuando las políticas comerciales estadounidenses empezaron a afectar las exportaciones vietnamitas a terceros países. Los productores vietnamitas de productos del mar descubrieron que sus mercancías quedaban atrapadas en disputas comerciales que no tenían nada que ver con Vietnam. Los suministros agrícolas estadounidenses venían con costos políticos ocultos que se propagaban por toda la economía vietnamita. Los funcionarios agrícolas de Vietnam realizaron una revisión integral de las vulnerabilidades de su cadena de suministro. Los resultados fueron impactantes. Un gran porcentaje de sus importaciones agrícolas provenía directamente de Estados Unidos o se canalizaba a través de infraestructura controlada por Estados Unidos. Una sola decisión política en Washington podía interrumpir el suministro de alimentos para 97 millones de personas. Esa vulnerabilidad era inaceptable para un país que intentaba lograr independencia en su seguridad alimentaria. Los proveedores canadienses ofrecieron algo revolucionario, precios previsibles, aislados de la volatilidad política. Los precios del maíz canadiense se basaban en fundamentos agrícolas, no en tensiones diplomáticas.
Los compradores vietnamitas podían planificar operaciones con años de antelación porque los proveedores canadienses ofrecían una estabilidad genuina de precios. El cambio empezó con pedidos pequeños. Los importadores vietnamitas probaron la calidad del maíz canadiense, los calendarios de entrega y la estabilidad de precios. Lo que encontraron fue notable. No solo el maíz era de calidad idéntica, sino que venía con algo que los proveedores estadounidenses no podían ofrecer: neutralidad política. Canadá no estaba inmersa en guerras comerciales con China. La política agrícola canadiense no cambiaba con los ciclos electorales. Los exportadores canadienses podían ofrecer contratos de 5 años con precios fijos que no se evaporarían por tensiones diplomáticas. Los compradores vietnamitas pudieron elaborar planes de negocio con costos previsibles por primera vez en años. La revolución de la confiabilidad se extendió más allá del maíz. Los piscicultores vietnamitas descubrieron que los proveedores canadienses podían ofrecer soluciones integrales de alimento formuladas específicamente para operaciones de acuicultura. El grano se procesaba con especificaciones exactas para la nutrición de los peces, lo que daba como resultado tasas de crecimiento más rápidas y mayores tasas de supervivencia. Las cooperativas agrícolas vietnamitas comenzaron a reestructurar por completo sus cadenas de suministro en torno a alianzas con Canadá. La previsibilidad les permitió ampliar operaciones, invertir en modernización de equipos y aceptar contratos internacionales con confianza. La productividad agrícola aumentó un 23% dentro del primer año, ya que los agricultores pudieron enfocarse en la producción en lugar de en la gestión de la cadena de suministro. La transformación fue rápida y total. Las importaciones de maíz de Vietnam pasaron de ser mayoritariamente estadounidenses en 2022 a ser predominantemente canadienses en 2025. La revolución de la confiabilidad se propagó por todo el sudeste asiático a medida que otros países observaban cómo Vietnam lograba independencia agrícola de la volatilidad política estadounidense. Los efectos en cadena alcanzaron todos los rincones de la agricultura vietnamita. Los porcicultores pudieron planificar ciclos de cría sin preocuparse por la volatilidad del precio del alimento. Las piscifactorías pudieron aceptar contratos internacionales con confianza en su estructura de costos. Las cooperativas rurales pudieron invertir en expansión sabiendo que sus costos de insumos no fluctuarían según los ciclos políticos de Estados Unidos. La alianza se extendió más allá del simple comercio de materias primas. Empresas canadienses de tecnología agrícola comenzaron a establecer centros de investigación en Vietnam. Los proyectos de desarrollo conjunto se enfocaron en acuicultura tropical, prácticas agrícolas sostenibles y variedades de grano adaptadas al clima. Estudiantes vietnamitas recibieron becas para estudiar tecnología agrícola en universidades canadienses. La deserción de Vietnam envió ondas de choque a los mercados agrícolas de todo el mundo. Pero nada pudo preparar a los exportadores estadounidenses para lo que estaba a punto de desarrollarse en la región más estratégicamente importante del mundo. Número 4. Arabia Saudita. El giro estratégico del Reino del Desierto. En el reluciente edificio del Ministerio de Agricultura de Riad se tomó una decisión que enviaría ondas de choque por los mercados globales de grano. Arabia Saudita, un país que importa el 85% de sus alimentos, estaba reestructurando por completo su cadena de suministro agrícola. Y, por primera vez en 40 años, Estados Unidos no fue invitado a participar. La estrategia de seguridad alimentaria del reino siempre había sido simple: diversificar proveedores para evitar la dependencia de un solo país. Pero al revisar sus datos de importación, emergió un patrón preocupante. A pesar de tener proveedores de múltiples países, casi todo seguía fluyendo por rutas comerciales controladas o influidas por Estados Unidos. Los planificadores saudíes se dieron cuenta de que tenían una ilusión de diversificación, no la realidad. La llamada de atención llegó durante un periodo particularmente volátil en la política comercial estadounidense. Las importaciones agrícolas saudíes enfrentaron posibles interrupciones 3 veces en 18 meses debido a tensiones políticas no relacionadas. Cada vez, el suministro de alimentos del reino se convirtió en moneda de cambio en disputas que nada tenían que ver con la agricultura. Los responsables de seguridad alimentaria saudíes realizaron simulaciones de guerra para probar la resiliencia de su cadena de suministro. Los resultados fueron aterradores. Una sola decisión de política estadounidense podía crear escasez de alimentos en cuestión de semanas. El reino que controlaba los mercados globales de petróleo era peligrosamente vulnerable a la política alimentaria extranjera.
El punto de quiebre llegó cuando un envío rutinario de grano se retrasó 10 días mientras funcionarios estadounidenses realizaban controles de seguridad reforzados que parecían diseñados más para el mensaje diplomático que para la seguridad real. Los estrategas saudíes observaron cómo sus importaciones de alimentos se convertían en daño colateral de un teatro político ajeno. Fue entonces cuando empezaron a mirar hacia el norte. Canadá ofrecía algo revolucionario para la seguridad alimentaria saudí: independencia total de la infraestructura comercial estadounidense. El grano canadiense no pasaba por puertos estadounidenses, ni por bancos estadounidenses, ni por consideraciones políticas estadounidenses. Era una cadena de suministro verdaderamente independiente que podía operar al margen de tensiones diplomáticas en otros lugares. El primer acuerdo agrícola saudí-canadiense se firmó discretamente, sin fanfarrias mediáticas. Un contrato a 5 años por cientos de miles de toneladas anuales de maíz, trigo y canola canadienses. Los términos eran simples: precio fijo, entrega garantizada y cláusulas de cero interferencia política. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los planificadores saudíes. La cadena de suministro canadiense no solo era independiente, era superior. El grano canadiense llegaba con documentación digital verificable al instante. Los sistemas de seguimiento con cadena de bloques brindaban transparencia total desde la granja hasta el puerto. Los inspectores saudíes podían verificar calidad, origen y procedimientos de manejo antes de que los envíos dejaran suelo canadiense. La sofisticación tecnológica superaba todo lo que habían experimentado con proveedores estadounidenses. Más importante aún, los proveedores canadienses entendían los requisitos saudíes. El grano llegaba prelimpiado con especificaciones exactas para condiciones de almacenamiento en el desierto. El embalaje estaba diseñado para soportar temperaturas extremas y fluctuaciones de humedad. La documentación se preparaba conforme a las normas de importación saudíes sin requerir aclaraciones constantes ni retrabajos. Los representantes agrícolas canadienses trabajaron directamente con los responsables de seguridad alimentaria saudíes para optimizar cadenas de suministro en fiabilidad y eficiencia. Establecieron rutas de envío redundantes, instalaciones de almacenamiento de respaldo y protocolos de entrega de emergencia. La alianza era estratégica, no solo comercial. Los proveedores estadounidenses habían tratado a Arabia Saudita como un cliente más. Los canadienses la trataron como un socio estratégico cuya seguridad alimentaria era un asunto de importancia nacional. La relación se profundizó cuando empresas canadienses de tecnología agrícola comenzaron a establecer operaciones en Arabia Saudita. Las empresas conjuntas se centraron en agricultura en el desierto, uso eficiente del agua y producción alimentaria sostenible. La transferencia tecnológica incluyó sistemas avanzados de riego, instalaciones de almacenamiento con control climático y técnicas de agricultura de precisión. En 3 años, las importaciones agrícolas saudíes se transformaron por completo. Los proveedores canadienses pasaron a cubrir una gran parte de las importaciones de grano del reino. La fiabilidad, la calidad y la independencia política de la agricultura canadiense se convirtieron en piedra angular de la estrategia saudí de seguridad alimentaria. La alianza se extendió más allá del comercio de commodities. Arabia Saudita invirtió miles de millones en infraestructura agrícola canadiense, incluidos terminales de grano, plantas de procesamiento y centros de investigación. El reino estaba construyendo relaciones agrícolas permanentes que no podían ser interrumpidas por la volatilidad política. El cambio envió un mensaje claro en todo Oriente Medio: si Arabia Saudita podía alcanzar independencia alimentaria de los proveedores estadounidenses, otros poderes regionales también podían hacerlo. La experiencia saudí con la agricultura canadiense se convirtió en plantilla para la seguridad alimentaria regional que otros países empezaron a estudiar y replicar. Perder a Arabia Saudita fue devastador. Pero la agricultura estadounidense podía sobrevivir sin Oriente Medio. Lo que ocurrió después, sin embargo, golpearía el corazón mismo del imperio agrícola de Estados Unidos. Número 3. México. La traición del vecino. La puñalada dolió más porque vino de al lado. Durante más de 70 años, México había sido el cliente agrícola más confiable de Estados Unidos. El comercio transfronterizo de grano era tan rutinario que apenas figuraba en las conversaciones diplomáticas. Las tortillerías, las operaciones ganaderas y los procesadores de alimentos mexicanos construyeron sus cadenas de suministro enteras alrededor del maíz estadounidense. Era más que comercio. Era familia. Pero las relaciones familiares requieren confianza. Y la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar.
La fractura comenzó con la incertidumbre de la política. Los fabricantes de alimentos mexicanos miraban con nerviosismo cómo la política comercial estadounidense cambiaba con los ciclos electorales. NAFTA se convirtió en TMAC con poco aviso. Las amenazas de aranceles aparecían y desaparecían en función de disputas migratorias que nada tenían que ver con la agricultura. Los envíos agrícolas rutinarios se convirtieron en balones políticos en negociaciones ajenas. Los compradores mexicanos se encontraron atrapados en una relación donde las reglas podían cambiar de la noche a la mañana. Contratos que parecían seguros se volvieron vulnerables al teatro político. Acuerdos comerciales que habían funcionado sin fricciones durante décadas de pronto requerían renegociaciones constantes por disputas sobre política fronteriza, inmigración o manufactura. El punto de inflexión llegó cuando un envío rutinario de maíz se retrasó 3 semanas debido a procedimientos de inspección reforzados que parecían diseñados más para el espectáculo político que para la seguridad alimentaria. Las fábricas de tortillas en México se quedaron peligrosamente bajas de materia prima mientras su maíz permanecía en almacenes fronterizos estadounidenses sometido a inspecciones redundantes. Los responsables de la seguridad alimentaria mexicana observaron con horror cómo su principal suministro de alimentos se convertía en una ficha de negociación en discusiones sobre inmigración. La producción de tortillas se desaceleró. Las reservas de alimento para el ganado disminuyeron. Los procesadores de alimentos comenzaron a aplicar protocolos de racionamiento de emergencia mientras maíz en perfecto estado quedaba inmovilizado por el postureo político. El daño económico fue inmediato y severo. Los fabricantes de alimentos mexicanos perdieron cientos de millones en retrasos de producción durante ese periodo de 3 semanas. Los precios de la tortilla se dispararon en todo México mientras las cadenas de suministro luchaban con escaseces artificiales. Los consumidores mexicanos pagaron el precio del teatro político estadounidense. Fue entonces cuando los importadores mexicanos empezaron a hacerse preguntas peligrosas. Si Estados Unidos podía interrumpir el suministro de alimentos por cuestiones políticas no relacionadas, ¿qué ocurriría durante una verdadera crisis diplomática? Si los envíos rutinarios de maíz podían convertirse en armas políticas, ¿cómo podía México asegurar la alimentación de su población? La respuesta vino de Canadá en forma de una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Los proveedores canadienses ofrecieron a México algo sin precedentes, comercio agrícola completamente aislado de consideraciones políticas. Independientemente de lo que ocurriera diplomáticamente entre Ottawa y Ciudad de México, los envíos de grano continuarían sin interrupciones. Sin inspecciones reforzadas, sin reversiones de política, sin teatro político. El primer programa piloto agrícola entre México y Canadá fue pequeño, apenas un cargamento por la costa del Pacífico, pero los resultados fueron revolucionarios. El grano canadiense llegó exactamente en el horario previsto, con documentación perfecta. La calidad superó expectativas y, lo más importante, no hubo complicaciones políticas. Los fabricantes mexicanos descubrieron ventajas más allá de la fiabilidad política. La calidad del grano era superior, con un contenido de humedad calibrado para el equipo de procesamiento mexicano. Los exportadores canadienses habían estudiado los requisitos de manufactura en México y adaptado su procesamiento en consecuencia. El giro del vecino más cercano de Estados Unidos envió ondas por todo el comercio norteamericano de grano. Si México podía encontrar mejor fiabilidad en otro lado, cada otro cliente agrícola de Estados Unidos comenzó a cuestionar su propia vulnerabilidad. Los agricultores estadounidenses no solo perdieron su mayor mercado de exportación, perdieron la confianza de su vecino más cercano. Y en la agricultura, la confianza viaja más rápido que los envíos de grano. Número 2. Japón. El socio perfecto de la economía de la precisión. En el distrito financiero de Tokio, los importadores de grano miraban pantallas que mostraban algo sin precedentes. Por primera vez en décadas, las importaciones japonesas de maíz desde Estados Unidos habían caído por debajo de la mitad del volumen total. El descenso no fue gradual. Fue una demolición controlada, ejecutada con la precisión por la que la industria japonesa es famosa. El cambio comenzó en laboratorios de control de calidad, donde los fabricantes de alimentos japoneses descubrieron algo inquietante en los envíos estadounidenses: la consistencia estaba disminuyendo. El contenido de humedad variaba entre envíos. Los niveles de proteína fluctuaban de manera impredecible. Para una economía construida sobre la manufactura de precisión, las exportaciones agrícolas estadounidenses se habían vuelto inaceptablemente inconsistentes. Los procesadores de alimentos japoneses necesitaban maíz que cumpliera especificaciones exactas cada vez.
Una variación mínima en humedad podía alterar líneas de producción completas, retrasar envíos y dañar relaciones con clientes internacionales que esperaban calidad al nivel japonés. Los proveedores estadounidenses no podían ofrecer esa consistencia. Los canadienses, sí. La transformación comenzó cuando la división agrícola de Mitsubishi probó maíz canadiense en su aplicación más exigente, alimento premium para la producción de carne Wagyu. Los requisitos eran extraordinarios. El grano canadiense no solo cumplió las especificaciones, las superó. Cada envío llegaba con informes detallados de análisis que mostraban el contenido nutricional exacto. Los niveles de humedad se controlaban con precisión usando tecnología avanzada de secado. El contenido proteico se probaba y verificaba en múltiples puntos de la cadena de suministro. La consistencia era notable. Pero la calidad era solo el comienzo. Los proveedores canadienses ofrecieron algo que revolucionó las importaciones de grano en Japón: entrega predictiva. Con tecnología logística avanzada, los exportadores canadienses podían predecir tiempos de entrega con precisión de horas, no de días. Los fabricantes japoneses pudieron planificar sus calendarios de producción con una precisión inédita. La manufactura justo a tiempo, piedra angular de la eficiencia japonesa, se volvió posible para los insumos agrícolas. El encaje cultural fue perfecto. Las empresas agrícolas canadienses operaban con la misma atención al detalle, control de calidad y servicio al cliente que las empresas japonesas esperaban de sus proveedores. Las reuniones comenzaban puntuales. Los compromisos se cumplían con exactitud. Los problemas de calidad se atendían de inmediato. En contraste, los proveedores estadounidenses a menudo parecían informales respecto a variaciones de calidad, retrasos de entrega y comunicación con el cliente. Lo que ellos consideraban tolerancias agrícolas aceptables, los japoneses lo consideraban prácticas empresariales inaceptables. El cambio se aceleró cuando los reguladores japoneses introdujeron nuevos requisitos de trazabilidad para ingredientes importados. Los proveedores canadienses ya contaban con sistemas de seguimiento basados en blockchain que hacían que el cumplimiento fuera sencillo. Los proveedores estadounidenses batallaron para proporcionar la documentación detallada que exigía la normativa japonesa. En pocos años, los proveedores canadienses capturaron gran parte de las importaciones de maíz de Japón. La relación se extendió más allá del comercio de materias primas. Empresas canadienses y japonesas formaron joint ventures para desarrollar variedades de grano especializadas. Los acuerdos de intercambio tecnológico mejoraron la eficiencia agrícola de ambos países. La transformación se completó cuando el mayor conglomerado alimentario japonés anunció una alianza exclusiva de largo plazo con cooperativas de grano canadienses. El anuncio incluía planes para centros de investigación conjuntos, infraestructura logística compartida y marketing coordinado en terceros mercados. Los exportadores estadounidenses se vieron excluidos de uno de sus mercados más rentables y confiables. Japón no solo había encontrado un nuevo proveedor, había encontrado un mejor socio comercial. La economía de precisión eligió agricultura de precisión, y esa elección fue canadiense. Número 1. China. El giro estratégico de la superpotencia. La reunión tuvo lugar en un edificio anodino de oficinas en Pekín, pero sus consecuencias remodelarían para siempre la agricultura global. El Comité de Desarrollo Agrícola de China revisaba su estrategia de seguridad alimentaria cuando llegó a una conclusión alarmante: pese a importar grano de múltiples países, su suministro alimentario era peligrosamente vulnerable a decisiones políticas estadounidenses. Una sola medida en Washington podía alterar el suministro de alimentos para más de 1.000 millones de personas. Esa vulnerabilidad era inaceptable para una potencia en ascenso. La solución requería pensar más allá de las relaciones comerciales tradicionales. China necesitaba socios agrícolas capaces de aportar volumen masivo, calidad constante e independencia política total de la influencia estadounidense. La búsqueda los llevó a los vastos campos de grano de Canadá y a una oportunidad que lo cambiaría todo. El primer pedido chino de grano canadiense fue histórico: millones de toneladas de maíz, trigo y canola entregados en un periodo de año y medio. Pero no se trataba solo de comercio de commodities. Era el comienzo de una alianza agrícola estratégica. Los proveedores canadienses ofrecieron a China algo revolucionario: la posibilidad de eludir por completo la infraestructura comercial controlada por Estados Unidos. El grano canadiense podía enviarse por rutas árticas, procesarse en instalaciones canadienses y entregarse sin tocar puertos, bancos o sistemas políticos estadounidenses. Las implicaciones eran enormes.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, China podía lograr independencia de la agricultura estadounidense. El valor estratégico era inmenso. Su suministro de alimentos ya no sería vulnerable a guerras comerciales, sanciones o volatilidad política en Estados Unidos. Pero la alianza ofrecía ventajas más allá de la independencia política. La tecnología agrícola canadiense avanzaba rápidamente. Técnicas de agricultura de precisión, investigación genética y prácticas sostenibles producían mayores rendimientos con mejor consistencia que los métodos tradicionales estadounidenses. Científicos agrícolas chinos comenzaron a colaborar con instituciones canadienses. Proyectos conjuntos se enfocaron en variedades de clima frío, riego eficiente y prácticas sostenibles. El intercambio tecnológico aceleró la innovación agrícola en ambos países. La escala de la alianza se expandió exponencialmente. Un segundo acuerdo agrícola cubría volúmenes aún mayores anualmente. Un tercer acuerdo incluía transferencia tecnológica, centros de investigación conjuntos y el desarrollo coordinado de nuevas rutas comerciales a través del Ártico. Los exportadores estadounidenses miraron con horror cómo su cliente más grande construía una cadena de suministro completamente independiente. Los pedidos chinos de maíz estadounidense cayeron drásticamente en pocos años. Las exportaciones de trigo se desplomaron. Los envíos de soya, antes piedra angular de las exportaciones agrícolas estadounidenses, prácticamente desaparecieron. Las implicaciones geopolíticas fueron profundas. China había logrado independencia agrícola de proveedores estadounidenses mientras fortalecía lazos con Canadá. El equilibrio estratégico de la seguridad alimentaria global cambió de manera permanente. Pero el golpe más devastador llegó cuando China comenzó a promover alianzas agrícolas canadienses en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Países de África, el sudeste asiático y Asia Central fueron alentados a diversificarse lejos de los proveedores estadounidenses. El efecto dominó se extendió por continentes. Exportaciones agrícolas estadounidenses que parecían irreemplazables de pronto competían con alternativas canadienses respaldadas por intereses y financiamiento chinos. Hoy, Canadá se ha convertido en el mayor proveedor agrícola de China. La alianza incluye no solo envíos de grano, sino desarrollo conjunto de nuevas tierras agrícolas, centros de investigación compartidos y expansión coordinada en terceros mercados. Los agricultores estadounidenses perdieron algo más que su mayor cliente. Perdieron su importancia estratégica en la seguridad alimentaria global. Cuando China eligió la agricultura canadiense, demostró que la primacía agrícola estadounidense era opcional, no inevitable. El giro estratégico de la superpotencia creó una nueva realidad, la agricultura de Estados Unidos ya no era indispensable. Y en un mundo donde la seguridad alimentaria equivale a seguridad nacional, eso lo cambió todo. Así que, después de ver nación tras nación virar lejos del maíz de Estados Unidos, hay que preguntarse, ¿cuánto tiempo más puede Estados Unidos aferrarse a su lugar en la cadena alimentaria global? Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete para no perderte el próximo capítulo de este cambio en curso. Porque si Estados Unidos pierde no solo a aliados lejanos, sino a sus socios más cercanos, no se trata solo de una pérdida de mercado, es un viraje generacional.